Gracias nuevamente por estar con nosotros. Dios les siga usando grandemente. Gracias. Abran sus Biblias en el Salmo 78. Quiero hablarles en esta tarde acerca de la doctrina de la salvación familiar. La doctrina de la salvación familiar. Es el Salmo 78 y vamos a abrir nuestro tema en esta tarde leyendo los versículos 5 al 8. Es el Salmo 78, versículos del 5 al 8. La doctrina de la salvación familiar. Salmos 78. Estamos siempre preocupados por la gente de afuera, por los perdidos, por los pecadores. Y hacemos bien porque esa es parte de la comisión de la iglesia. Pero ¿qué de nuestros familiares? ¿Qué de los tíos, primos, abuelos, hermanos y hermanas a las que hace mucho tiempo no les llamamos, no les escribimos, no tomamos tiempo para ir con ellos y hablarles de Cristo? ¿Qué de nuestros familiares que no son salvos? Hablemos esta tarde acerca de la doctrina de la salvación de los familiares. El Salmo 78, 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Oremos. Buen Dios, sin duda alguna que cuando nosotros fuimos salvos, fuimos no el único, sino el primero. Y después de eso, Señor, la promesa de que toda nuestra casa sería salva, es algo, Señor, a lo cual quisiéramos aferrarnos en esta tarde y ver, Señor, cómo es que tu palabra nos instruye al respecto y cómo nos anima a nosotros. Y quizá hace algún tiempo habíamos olvidado esta responsabilidad, y en esta tarde tu Espíritu Santo ha de hacernos saber la importancia de que nuestra familia ha de ser salva. Bendice, Señor, los pensamientos en los pasajes que revisaremos y que tu palabra sea propia para nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén. El enfoque bíblico de esta doctrina, el hecho de que cuando nosotros fuimos salvos no fuimos los únicos, sino los primeros, y a través de los cuales el Señor habría de salvar a todos los nuestros. Eso es algo que podemos apoyar en la Escritura. Cuando la salvación llegó a nosotros con la intención de que ese evangelio se propagara a nuestra familia, a los nuestros. Aunque nosotros hacemos bien y correctamente, estamos anunciándole el evangelio a los vecinos, a los compañeros del trabajo, a la colonia que visita la iglesia, ciertamente es que también como cristianos estamos descuidando el hecho de que esos familiares que son nuestros, a los que Dios ha puesto junto a nosotros por causa de una relación de sangre, no estamos haciendo los esfuerzos, y por algunas razones nosotros no hemos estado ocupados con la debida inclinación para hablarle a nuestros familiares, para insistirles, para darles testimonio, para rogarles, para no tomarles en cuenta algunas diferencias de las que habiendo tenido anteriormente nos ha llegado a separar, y tenemos un cierto empacho en buscarlos, porque aquello que pasó, aquel asunto del cual discutimos, y ciertamente que por alguna u otra razón nosotros delante de Dios no hemos estado haciendo lo que bíblicamente debiéramos hacer con respecto a la salvación de nuestra propia familia. Si vamos a la Escritura, a algunos pasajes, veremos en primer lugar el enfoque bíblico
de la doctrina de la salvación familiar. En Hechos capítulo 2, y vamos ahora sí a revisar la escritura, en Hechos capítulo 2, versículo 39, cuando Pedro está predicando su primer sermón de avivamiento, les dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Cuál es el énfasis en el pasaje? Para vuestros hijos, para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál es la promesa? La salvación de ellos, sí, y la salvación de sus hijos también. Esta es la información. En Hechos capítulo 10, ahí mismo en el mismo libro, pasamos al capítulo 10, en el versículo 24, leemos así. Cuando Pedro, Hechos 10:24, entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Versículo 33. Y en el testimonio de Cornelio dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Quién está hablando? Está hablando Cornelio, quien está buscando la salvación, ha sido impresionado por Dios y manda a traer al predicador. Y cuando el predicador viene, resulta ser que este hombre ha hecho una reunión con toda su familia y ha traído y congregado a toda su familia. Y cuando el predicador llega a la casa, le dice, has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. El corazón de este hombre era no solamente el ser salvo él y el conocer él su salvación, sino el haber traído a toda su familia para que escuchara el evangelio. En el capítulo 11, versículo 14, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este es Pedro dándole informe a su iglesia enviadora, que es la iglesia de Jerusalén, y les está narrando cómo es que fue a visitar a este hombre que, no siendo judío, quiso conocer del evangelio, y les da testimonio de cómo es que este hombre le mandó llamar, diciendo que este predicador había de hablarle palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. En Hechos capítulo 16, versículo 31, si seguimos dando vueltas en las páginas, en Hechos capítulo 16, versículo 31, es este hermoso pasaje cuando Pablo y Silas están en la prisión, cuando el encargado de la prisión, versículo 30 de Hechos 16, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, tanto él debe creer en Jesucristo como para su salvación, como en el hecho de que esa salvación debe llegar a toda su casa. Cree no solamente aplica a lo que él debe creer con respecto a Cristo, sino al hecho de que él debe creer que la salvación va a llegar sobre toda su casa. El que creamos nosotros quién es Cristo para nuestra vida como nuestro Salvador, debe traer un peso a nuestras vidas para creer también que los nuestros han de ser salvos. Cuando nosotros no aplicamos esa fe, cuando nosotros no creemos en la promesa de la salvación de nosotros y que esa promesa se extiende para con los nuestros, es entonces que nosotros dejamos de hacer lo que debamos y tengamos que hacer por falta de fe, dejamos de hacer esfuerzos, dejamos de hablarles,
dejamos de visitarles, dejamos de perdonarles, dejamos de hacer un poquito más de lo que deberíamos de hacer, porque en nuestra casa, todos los que pertenecen a nuestra sangre, hijos, hermanos, tíos, abuelos, primos, cercanos, lejanos, son un grupo tan diverso de parte de nuestra familia, que allí encontramos, así como lo numeroso de nuestra familia, la diversidad del carácter de cada uno de nuestros familiares. Están los que son muy afectos a pecados fuertes, hay los que son más moderados, hay los resentidos, hay aquellos a los que no les gusta trabajar y nada más viven de estar aprovechándose de la familia. Están los que pelean siempre el primer lugar. Están aquellos que nunca quieren relación con los demás, los que siempre faltan a las reuniones familiares. Están aquellas primas o hermanas que les ha gustado una vida distinta y son la oveja descarriada de la familia, y hay que medir distancia sobre ciertas cosas. Como es tan diverso todo eso y representa cada uno de ellos un esfuerzo específico, entonces dejamos ya desde algún tiempo de hablarles del evangelio. Así que nosotros decimos, pues ya cumplí, ellos ya saben lo que creo, les he invitado a la iglesia, les he enviado predicaciones, etcétera, etcétera. Pero en realidad hemos dejado de creer que seríamos salvos nosotros y nuestra casa, y por falta de esa convicción hemos dejado de insistirles, de rogarles, de perdonarlos, hemos pasado por alto algunas cosas con el propósito final de que ese hermano, esa hermana, ese tío, ese primo sea salvo. Y hemos dejado prácticamente de creer que algún día ese pariente va a ser salvo. Quizá todos los demás pueden ser salvos, pero este pariente es tan difícil porque es ateo, porque anda con en alguna doctrina extraña. Así que hemos dejado de creer y tener convicción que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No aplica para nosotros, y por falta de esa fe no estamos nosotros ubicados y ocupados en la salvación de nuestra familia. En el capítulo 18, versículo 8, seguimos más adelante en nuestro estudio, y en el capítulo 18, versículo 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es cierto, el evangelio llegó a los demás, pero primeramente en la casa del principal de la sinagoga llegó el evangelio. Así que creyó él y creyó toda su casa. Este es el enfoque bíblico de la doctrina de la salvación familiar. Nosotros debemos estar convencidos y creer en el Señor y actuar en consecuencia de eso hasta que nuestros familiares se conviertan al evangelio. Si por falta de ese entendimiento dejamos de orar por ellos, dejamos de perdonarles sus faltas, dejamos de insistirles, dejamos de visitarlos, dejamos de llamarles, dejamos de escribirles mensajes, y nosotros lo damos como una batalla perdida, entonces ¿de qué otra manera nuestros familiares han de ser salvos? Quizá un predicador que pase por ahí, alguna iglesia que ande visitando la colonia, sí, pero ellos no tienen la ventaja que tenemos nosotros. Somos familiares, nosotros podemos abrir la conversación, nosotros tenemos una opción que nadie más tiene porque somos familiares, y las puertas están abiertas a menos de que las circunstancias hayan cerrado las puertas, como una ofensa, una rencilla, una diferencia de opinión, de juicio acerca de tantas cosas posibles sobre cómo utiliza el dinero mi hermano y su familia.
y no ahorran y andan de viaje nada más, y eso nos carcome a nosotros, porque nosotros somos del estilo de que debemos de ahorrar e invertir en algo más, y en lugar de hacer eso, aquellos andan de vagos así, y sí, cuando llega la necesidad no tienen de dónde responder. Diferencias de opinión con un hermano, con otro hermano, con otro hermano, cómo cuida a sus hijos, cómo trata a su esposa, en qué gasta el dinero, cómo trabaja, por qué no estudia, porque sus hijos no están estudiando, porque andan, hay unas, y eso cierra las puertas que nosotros damos por hecho que van a estar cerradas y no se van a abrir, a menos de que nosotros, en la convicción de saber que cuando el evangelio entró a mi casa, también ese evangelio debe salvar a mis familiares, es entonces que ya no es cuestión de cómo mi hermano maneja el dinero o de cómo mi hermana anda en una vida desordenada. Es cuestión de mi carácter como cristiano para ser humilde, para ser entendido y sabio de cómo hablarle a este, de cómo buscar a esta y de cómo introducirle el evangelio a aquel que no tiene fe en que existe un Dios. Con aquel primo lejano que anda de homosexual, aquella hija de mi hermana que anda tan extraviada y tomando tan malos pasos. ¿Quién va a ver por ellos? ¿Quién va a considerarlos? Porque son nuestra propia sangre, pero estamos tan llenos de rencores hacia nuestros hermanos, hacia nuestros primos, por cosas, a veces por cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Es más, por cosas de las que no fuimos testigos. Le pasó al papá de mi papá y mi tío, pasó esto y esto otro. Y son rencillas viejas que por alguna razón las tomamos como para nosotros. Y eso ha cerrado las puertas. Cuando, siendo familia, nosotros deberíamos de tener las puertas abiertas. Pero la realidad es que en las ofensas entre hermanos llegan a ser como cerrojos de alcázar. Las rencillas entre hermanos, es que es mucho más difícil perdonarle a mi hermano lo que me hizo. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Lo hubiera esperado de cualquier otro, pero menos de él. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo fue capaz? Si es mi propio hermano. Nunca me visitó en el hospital. ¿Cuándo fue para decir, hermano, cómo te va? ¿De dónde vas a sacar para la operación? Y nos sentimos heridos y lastimados. Y se hace eso, un herraje de puertas enormes que es imposible de abrir. Estamos más dispuestos a perdonarle a un vecino latoso por algunas cosas quizá más fuertes que a uno de nuestros propios hermanos, tíos, padres, porque nos dejó cuando estábamos chiquitos y como siempre lo necesitamos y nunca estuvo allí, y de pronto quiere llegar y decir, quiero conocerte, válgame, como si fueran cosas así. ¿Y qué? ¿No va a ser salvo él? No, porque hay una rencilla tan grande contra el padre, contra la madre, porque se volvió a casar y prefirió a mis hermanastros por encima. ¡Uy, cuántas cosas! Necesitamos volver a la convicción de que cuando el evangelio llegó a nuestra casa, esa será la luz en la oscuridad de nuestra familia para que el evangelio llegue a cada uno de ellos. ¿Qué tan lejos estamos de que sean salvos nuestros familiares? No vamos a culpar al ateísmo, a la ideología de género, no vamos a culpar a la política, no. La realidad es que la puerta a través de la cual nuestra familia va a ser salva soy yo. Y la salvación llegó a mi vida, y eso va a tener que afectar a toda mi familia. Y es allí donde nos cuesta mucho trabajo el orar por un tío con el cual estamos muy enojados por lo que le hizo a mi mamá. Con una prima que fue capaz de ensuciar nuestro apellido. Nuestro apellido, ¿cómo fue capaz de ensuciar eso con sus acciones? Nos cuesta trabajo.
Y nos estamos olvidando que esa prima a la cual aborrecemos, ese tío del cual tenemos tan mal testimonio, porque ciertamente pues si es un borracho, anda con mujeres aquí, ¿cómo es posible? Pobrecita de mi tía. Sí es cierto que es un tal por cual, pero ese tal por cual tiene un sobrino que es salvo, y a través del testimonio de ese sobrino, ese tío puede y debe ser salvo. Porque cuando la salvación llegó a mi vida, eso llegó para que afectara a toda mi familia. Si nosotros ignoramos ese principio y dejamos a un lado esa carga por nuestra familia, dígame usted, ¿cómo va a ser salvo ese tío, esa prima, ese papá que nos dejó cuando estábamos chiquitos? ¿Cómo ha de ser salvo? Y si acaso el evangelio le llega por alguna iglesia que está visitando, por algún predicador, por algún folleto que recibió, habrá una piedra de tropiezo para que nuestro tío, nuestra prima, nuestro papá no sea salvo. ¿Sabe quién es? Ese hipócrita que dice que es cristiano. Y en lugar de ser nosotros el medio para que él sea salvo, llegamos a ser el tropiezo. Porque hace mucho que no le hablamos, porque hace mucho que no le perdonamos, porque hace mucho que hablamos muy mal de él, porque les hemos dicho a los nuestros, ni te juntes con tal por cual. Ese es en lugar de una luz para el evangelio de nuestra familia, es una ocasión de tropiezo. Debemos regresar al hecho y al principio de que el enfoque bíblico de la escritura, de la Biblia misma, valga la redundancia, es el hecho de que nosotros somos salvos para que nuestra familia completa sea salva. Veamos algunos ejemplos de esta verdad. Primero vamos a Génesis 7 y veamos el ejemplo de la doctrina de la salvación familiar con Noé. Este lo encontramos en Génesis capítulo 7. Aquí está Noé, sí, el del arca, el que hizo el arca. En Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno, no dice aquí porque a tu familia la he visto justa. No, a ti te he visto. Pero cuando entres tú, vas a entrar tú y toda tu casa en el arca. Cuando vino el diluvio, llevó a sus hijos consigo. Nadie le creyó mientras estuvo predicando por años y años, construyendo el arca y dando testimonio. Ni uno de los que él predicó, y debió haber sido un fuerte predicador, ninguno le hizo caso. Y así es, hay ocasiones en las que estamos dedicados a predicar y predicar y predicar el evangelio a gente aquí y allá. Somos gente que es reconocida en la iglesia porque allí está. Cada ocasión vamos a hacer un esfuerzo evangelístico, allí vamos. Se acercan temporadas propias para eso, hermanos, vamos a ir allá y vamos a ir a este hospital, luego a esta colonia, y allí estamos, ahí estamos. Pero no estamos nosotros ocupados en nuestra familia como estamos tan ocupados en la gente perdida que no conocemos. No está mal, no está mal que nos ocupemos de todo eso, pero ¿y la familia? Noé salvó a su esposa, salvó a sus hijos y a las esposas de sus hijos. ¿Acaso la esposa de Sem era la joya? No es que, ¿cómo le digo? No es que nosotros creamos que nuestros hijos son los superhijos, pero no hay mujer que quepa. Y le vemos los peros y los peros y los peros, y nos resistimos a que esa mujer sea la mujer. ¿Por qué? Porque si bien sabe cocinar, no cocina como nosotros. Y si bien está dedicada a la casa, mira, le pone 2 rayas al pantalón. ¿Cómo es posible? Y luego, como tiene la cocina,
¿Y cómo habla? Es tan golpeada, así, tan áspera. Mi hijo, mi único, mi corazón. De pronto dejarlo en las manos. ¿Ustedes creen que la esposa de Sem, o la de Cam, o la de Jafet, fueron las hijasas que se ganaron a su suegra? ¿Ustedes creen que esto nada más se dio así y de pronto están viviendo en el arca por meses enteros y todo se llevaba bien? No. Aquí está una suegrita, una suegra que ve cómo el pantalón de su hijo no tiene una buena bastilla, está toda fruncida. Se le cayó el botón ahí en la camisa y no es buena para ponerle un botón. Esta muchacha ha de estar en WhatsApp todo el día, ha de estar viendo sus series en Netflix. ¿Cómo? Mira, se le cayeron, ¿por qué no? Ay, hay lugares donde, bueno, se le cayeron de los 3 botones uno, no encuentra a la pareja, pues puede quitarlos todos y comprar otros 4 iguales. ¿Cómo no se le ocurre a esta mujer? Mira cómo trae a mis nietos. Todos mocosos, todos, ay, no es posible, ¿cómo traen en la casa? Huele a comida, huele a aceite, ¿cómo usa azúcar? Jamás, si el azúcar es el principal criminal que está matando a esta generación, ¿verdad? Usa azúcar, cocina con manteca de puerco, ¿cómo es posible? Mi pobre hijo va a tener las arterias tapadas y mis niños van a crecer con índice glucémico, ahora que está de moda todo eso, y ya calificamos a la nuera. Pues ¿sabes qué? Como quiera que se haya llamado la esposa de Noé, vas a tener que aguantarte, porque esa esposa que no califica para la preciosidad de tu hijo va a estar contigo, y de ti depende que esa muchacha se quede dentro del arca y no se salga por esa única ventana que le hicieron al arca. ¿Verdad, queridas suegras, cómo a veces nos entrometemos en las vidas de las esposas de nuestros hijos y somos el principal obstáculo para que nuestras nueras sean salvas? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Y por estar defendiendo la grandeza de nuestro hijo, se nos olvida que mi querida nuera debe ser salva. Noé salvó a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos. Así que esta suegra debe haber sido una mujer prudente, prudente. No es esta que dice, pues sí, pero pues ustedes saben que hay que ponerle limón cuando se trata después de que cocinó con huevo el plato, pues si le pusieran limón. Y eso es suficiente como para que las suegras estén en contra de las nueras, nada más porque no lava los trastes como ella. Y tiene sus sartenes todos descuidados. ¿Cómo es posible? Prudentes, amables, respetuosas y aceptarlas tal como son. Queridas hermanas, ustedes no llegaron a ser las mujeres que son, que tienen todo en orden. No se les pasa nada. Cocinan proteínas, carbohidratos. Parece que estudiaron la carrera y siempre tienen platillos. Sí, es cierto, ustedes tienen todos sus cajones en orden, la lavadora, todo tienen su casa. Pero saben que no eran las cosas así cuando recién se casaron. Alguien las tuvo que aceptar a ustedes tal como venían. Ese sazón tan rico que tienen no venía cuando venían solteras. ¿Se acuerdan? Se les quemaban las tortillas, los frijoles, quemaban los pantalones.
todos brillosos estaban los pantalones. Bueno, con el tiempo se hacen brillosos por viejos, pero eran nuevecitos y ya le pasaba la plancha así. No usaba trapo para eso, le ponía una raya, 2 rayas. ¡Ay, pobre usted! Las camisas todas arrugadas, los puños no eran redondos. Aquí las batas ni siquiera sabía para qué era ese pico del burro de planchar. Acuérdese, como para que de pronto su esposo se casa, su hijo se casa con esa muchacha y usted está lista para marcarle todos y cada uno de sus errores. No, hermanas, esa no era, debe ser salva. Debe ser una mujer que busque al Señor, y como suegra probablemente debe ser la principal en cuanto a testimonio, para que sea influencia para esa jovencita que está empezando su vida y más que nada necesita entregar su vida a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuántas veces vivimos criticando a nuestros familiares, a nuestros parientes, no dándonos cuenta que les estamos cerrando así las puertas a la fe? Está bien, mi yerno es un flojonazo de primera, pero eso lo escogió ella, y mi pobre muchachita ahí anda batallando. Bueno, yo como suegro debo saber que ese muchacho debe ser salvo. Así que antes de poner el dedo sobre él y apuntarlo y decirle, mantenido, lo que sea, y empezar a cerrar la puerta, yo necesito entendimiento de parte de Dios, porque lo que mi yerno necesita es la salvación. Va a dejar de ser tan flojo, tan pendenciero, tan descuidado, y va a dejar de maltratar a mi hija cuando él sea salvo. No cuando ya le esté echando la policía y lo amenace y vaya y le dé una buena paliza junto con mi otro hermano y eso, para que aprenda cómo se atreve y le vuelves a poner un dedo a mi hija. No, ese muchacho necesita ser salvo, porque me guste o no, ahora es de la familia. Ese pedazo de cosas es de mi familia ahora. Es un muchacho ordinario que no trabaja, con su cachucha chueca ahí, con sus pantalones. ¡Ay, no puede ser! Mi muchachita se puso sus ojos en este vaguillo. Ni modo. Ahora es mi hijo. Y ahora me va a decir, oye, papá, no puede ser. ¡Qué coraje! No sabe ni siquiera cambiar un foco. Es un inútil de primera. No sabe clavar un clavo. No sabe cambiar el aceite. Bueno, ni carro tiene. ¡Qué vergüenza! No, él necesita ser salvo. Como quiera que sea, de buena o de mala manera, mi hija ya se casó con él. Ahora hay que trabajar. Ese muchacho necesita ser salvo. Ya aprenderá a usar la herramienta, ya aprenderá a colocar una pieza en el fregadero, ya aprenderá. Lo importante es que ese vago que no quiero ver ni en pintura, yo como suegro sepa que él necesita ser salvo. Yo fui salvo y conmigo va a ser salva toda mi casa, y necesito a veces ser más prudente de lo que estoy siendo. No seamos tan duros, tan criticones, pues sí, realmente duros y fuertes contra eso, porque eso pudiera estar cerrando la puerta. Porque si hay una campaña en la iglesia y voy a ir a invitarlo, pues realmente le voy a decir al pastor, invítelo usted. Pues usted no es su yerno, no sé, pero ni me va a dejar entrar. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la última vez que le pidió prestado le dijo, eres un arrastrado, ojalá que te mueras, así. Y ahora usted no puede ir a invitarlo a la campaña de la iglesia evangelística que hay. ¿Por qué? Porque usted cerró la puerta. Y aunque vaya el pastor, y el pastor se acompaña del predicadorzote, de un Elmer Fernández que diga, oye chico, ahorita mismo te voy a predicar la palabra, aunque sea el gigante ese, él va a decir, no, porque mi suegro que dice que es cristiano, es algo que yo no puedo consentir. Si para ser cristiano voy a ser como mi suegro, jamás, mejor así. No vaya a ser, hermano,
No vaya a ser, hermano, que los suyos dejen de venir al reino de los cielos porque usted es el principal protagonista en cerrarle la puerta a sus familiares. No fue fácil tener a Noé con su esposa, con sus 3 muchachos y con las 3 muchachas. Ahí estaba la floja, ahí estaba la parlanchina, ahí estaba la enojona, la que no le gusta nada. Este huevo está muy malo, como apesta. Ahí estaba esa, la que siempre se queja de todo. Ay, esta mujercita, ¿por qué no se consiguió una mejor mujer tu hijo? Y ahí está la que siempre anda hablando y todo el día en el celular, mandando mensajes. Ay, esta muchacha. Y ahí está la otra que siempre está de barbera. Y ahí está. ¿Quién? Oh, si nosotros hubiéramos hecho a la medida una mujer para nuestros hijos, no hubiéramos encontrado nada. No hubiéramos encontrado nada. Y si lo hubiéramos encontrado, después hubiéramos tenido cómo criticarles a ellos. Nuestros parientes no son perfectos, como nosotros no somos perfectos. Tienen errores como nosotros tenemos errores. Tienen necesidades como nosotros tenemos necesidades. Y anteponer nuestra dignidad, por eso no ayuda nada, porque hay una responsabilidad. Tengo que ser el medio a través del cual esa hija, esa nuera, esa parienta, ese muchacho pueda ser salvo. Algún día probablemente en el cielo vamos a encontrar a Noé y a su esposa y le vamos a preguntar cómo fue su experiencia en el arca. Quizá no fue la batalla con los animales que estaban pidiendo comida, quizá la más grande batalla fue mantenerse a la altura de su fe delante de sus parientes. Probablemente. Pero cuando estos salieron y levantaron un altar a Jehová y fueron salvos Noé, Sem, Cam, Jafet y las esposas. ¡Qué bendición! Veamos el ejemplo en Abraham, en Génesis 18. El segundo ejemplo en esta doctrina de la salvación familiar, en Génesis 18:19, cuando el Señor habló de Abraham, dijo: yo sé, Génesis 18:19, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham? ¿Que él sabría mandar a la nación como padre de la nación que fue? No, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. La fe que Dios vio en Abraham fue una fe para que él pudiera mandar a sus hijos, les enseñaría la fe cuando él les faltara. Algo importante que Dios tomó en cuenta para escoger y tomar a Abraham como el jefe de la nación. Él debería dirigir a su casa, a su familia. Eso hablaría de las normas de la familia, de la enseñanza de la familia, de los principios en la familia. Dios nos ayude a poner esas normas y principios en nuestra casa que puedan llevar la carretera más amplia, más buena, más plausible, para que allí se formen las convicciones en la fe de nuestros hijos que están a nuestro alcance. No, delante de Dios no es la capacidad que tenemos de influir en el mundo tan importante como el hecho de la capacidad que nosotros tenemos de influir a nuestra propia familia. A nuestra propia familia. Sí es cierto que los demás deben recibir mi influencia, pero no a costa de que mi propia familia no reciba mi influencia. No tenemos nada de qué gloriarnos cuando estamos haciendo las cosas delante de los hombres de una manera excelente y todos tienen un alto testimonio de nosotros, cuando nuestros propios hijos no tienen un buen testimonio de parte de nosotros. Usted es un empleado ejemplar, pero delante de sus hijos usted no es el cristiano que debe ser. Es el momento de que haga un alto en su vida y ponga las cosas en la prioridad que debe de ponerse, en el orden de prioridades que debe ponerse.
Es usted un hombre aún frente a la iglesia que es de lo mejor, pero delante de su casa usted está desaprobado. Usted necesita recordar que lo que Dios valora no es quién es de usted delante de los demás, como tanto Dios valora quién es usted en su propia casa. Usted lee y ora aquí y no lee y ora en casa, no, su familia no va a ser salva. Usted se porta bien aquí y no se porta bien en la casa, su casa no va a ser salva. Su familia no va a ser salva. No se vive el cristianismo en la iglesia, el cristianismo se vive en la casa. La manera en la que nuestros hijos van a ser salvos es cuando nosotros tenemos los principios y las verdades y los preceptos en nuestra casa. Yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí. No dice yo sé que va a ser un buen maestro de escuela dominical, una buena maestra de escuela dominical, un buen músico, una buena música. Va a ser una cocinera buena, una ayuda muy importante en la vida de la iglesia. No, es quien es en su hogar y en su casa. En su casa. Eso es importante, eso es determinante. Llegó un tiempo en la vida de la iglesia cuando había hermanos que eran muy buenos para ir a las casas de los hermanos y iban y arreglaban la fachada. Y podían ir y arreglar la gotera de la llave del lavatrastes y su casa. No, andan sirviendo a los demás, pero no sirven a su propia casa. Sí, y todos hablan bien de los diáconos porque, bueno, si fuera así, ¿no? Si los diáconos fueran y anduvieran ocupados como bíblicamente está ordenado en los casos de necesidades, atendiendo las necesidades de las viudas, y andan haciendo bien, sí, está bien, deben hacerlo y qué bueno que sea eso, pero no anteponiendo eso a las necesidades de su propia casa. Si su esposa sabe que usted es más amable con las mujeres viudas de la iglesia que lo que es en su casa, usted está equivocando el rumbo. Si usted le da más tiempo para ir a jugar al equipo de fútbol de los niños de la iglesia porque los ama mucho y está descuidando a sus hijos, usted está en la perspectiva incorrecta. Dios ve en usted la bondad en su cristianismo si usted va a mandar a su casa y a sus hijos después de sí. Eso fue lo que Abraham le hizo ser el padre de la fe, porque yo sé, dijo el Señor, que va a poner su énfasis en su casa, en sus hijos, en su propio hogar. A los israelitas en Éxodo 12 se les indicó con respecto a esta doctrina de la salvación familiar, y ubíquense conmigo en el capítulo 12 de Éxodo. En Éxodo capítulo 12, a lo largo del capítulo leemos, por ejemplo, en el versículo 3, Éxodo 12:3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Verso 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es ese rito vuestro? Este rito vuestro. Verso 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
El ejemplo bíblico de la doctrina de la salvación familiar está en este tipo de acciones cuando los hogares estaban sirviendo al Señor y todo lo hacían delante de sus hijos y observaban eso en la perspectiva de la familia, del hogar. Así que el hogar y las cosas de Dios eran uno solo, de tal forma que cuando estaba viviéndose todo esto, llegaría el día en el que los hijos iban a preguntar: ¿y por qué tanta iglesia pues? ¿Y por qué siempre tenemos que andar allá? ¿Y por qué nosotros no hacemos esto? ¿Por qué nosotros no vamos a estos lugares? ¿Por qué nosotros no usamos esto? ¿Por qué nosotros no vamos al cine? ¿Por qué nosotros no nos vestimos así? ¿Por qué nosotros no salimos de vacaciones en Navidad y en Semana Santa? ¿Por qué no vamos a estos destinos turísticos? Cuando el día de mañana vuestros hijos pregunten por qué tanta iglesia y por qué tanto cristianismo, es el momento en el que ustedes les dirán: por esto, porque nosotros éramos antes así y Dios nos sacó de eso para darnos esta nueva clase de vida, y los hijos podrán adorar al Señor, no cuando nosotros separamos a la familia de los deberes espirituales, sino cuando nosotros involucremos a nuestra familia en los deberes espirituales. Cuando la familia está unida al contexto de la iglesia, eso tarde o temprano, algún día va a despertar en nuestros hijos eso. ¿Y por qué tengo que pasar a cantar? Cuando yo estaba chico, ¿por qué siempre usaba corbata? Papá, ¿por qué siempre esto? Mamá, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Todas esas preguntas son en el contexto de cuando ellos pintaban en el dintel, cuando sacrificaban el cordero, por qué comían hierbas amargas, por qué los panes sin levadura. Todo esto era parte de su entendimiento y todo eso lo veían los hijos y llegaban a preguntar: ¿por qué vivimos de tal manera? Estaba esperando esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios así, así, así y así dentro de la casa. Porque o nuestros hijos harán este tipo de preguntas algún día, o harán otro tipo de preguntas cuando ellos estén fuera de la casa y empiezan a preguntar: ¿y qué tiene de malo? Y cuando las niñas empiezan a preguntar: ¿y qué tiene de malo que yo no ande con este joven? ¿Y qué tiene de malo que yo me pinte así? ¿Qué tiene de malo que yo estudie esto? ¿Y qué tiene de malo esto? También harán preguntas. Es mejor que antes de que ellos nos aborden con qué tiene de malo esto, ellos hayan nacido en una familia cristiana y digan: ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa el pastor al que siempre me enseñaste a respetar y a saludar cada que salíamos del servicio? ¿Qué significa que siempre cantamos y leemos? ¿Qué significa que desde pequeño me pusiste a estudiar un instrumento? ¿Qué significa que me sacaste de la escuela pública y me pusiste en la escuela de la iglesia? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa que ese hermano es de tiempo completo? ¿Qué significa que tenemos una campaña de esto? ¿Qué significa que vamos a ir a repartir folletos a esa colonia? ¿Qué significa? Es entonces cuando nosotros tenemos las oportunidades de testificarles a nuestros hijos de nuestra fe, con lo que hacemos, con lo que vivimos, porque oramos juntos todos los días, porque leemos la Biblia juntos todos los días. Llegará el momento en el que los hijos van a preguntar. Es mejor que hagan ese tipo de preguntas que otro tipo de preguntas cuando ellos lleguen a decirnos: ¿y qué tiene de malo que yo haga esto y lo otro? El siguiente ejemplo de la doctrina de la salvación familiar se encuentra en Josué. Josué capítulo 2. Vayan conmigo en sus Biblias a Josué capítulo 2, versículo 11 al 13. Josué 2, 11 al 13. Oyendo esto, dice la escritura, Josué 2, 11: ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora, está hablando aquí una mujer llamada Rahab, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura.
¿Y qué salvaréis? Versículo 13, la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 14, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la de todos ustedes, por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. En el capítulo 6, versículo 25, dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Cuando los espías llegaron a la casa de Rahab, ella entendió el evangelio, y creemos entonces en ese momento ella reconoció al Señor en su vida. Pero es Rahab cuyo apellido es la ramera. Es una mujer de la calle, es una ramera, es una ramera. Por eso vive sola y en el muro. ¿Cómo consiguió esa casa en el muro? ¿Y qué clase de casa tenía con tantos adornos de todos sus amantes? Ahí están capitanes de ejército, ahí está todo su desfile de logros y de conquistas, de cuántos hombres. ¿Con cuántos hombres ha estado ella? Es esta casa de lujo en el muro, porque no cualquiera vivía en el muro. Es allí, a la casa a la cual los espías llegaron. Y cuando ella entiende eso y se convierte al Señor de corazón, les dice a ellos: solamente tengo una petición que hacerles. Les pido que salven a mi familia. Quiero que salven a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a mis hermanas y a todos sus hijos. Solamente. Entonces ellos le dijeron: sí, está bien, siempre y cuando todos ellos estén en tu casa. Los muros de Jericó van a caer. Y cayeron, ¿se acuerdan? Cuando entraron en la conquista, menos un pedacito, la casa de Rahab. ¿Y quiénes serían salvos? Los que estuvieran dentro de esa casa. Pero déjenme imaginar un poquito el hecho. Cuando esta muchacha llega a la casa de su papá, y la mamá sale y dice: es Rahab, dile a esa mujer que se vaya de aquí, que no la quiero ver. Ella no es mi hija, era una ramera, y todo el pueblo lo sabe. Y ahora llega a tocar a mi casa y ensuciar mi nombre. Dile a esa mujerzuela que se vaya de aquí. Aléjala de mi presencia. Tanto que le di, tanto que sufrí por ella, todo eso para que llegando el tiempo se convirtiera en esa mujerzuela. Dile que se largue por donde vino. ¿A poco no? Y ahí está su mujer. Solo escúchala. No. ¿Qué tuvo que hacer Rahab? Tocar y volver a tocar y volver a tocar y volver a tocar, hasta que la dejaron entrar en la sala pura de su casa, el hogar que ella pisoteó con su estilo de vida, el apellido que ella ensució, todo eso. ¿Qué tuvo que hacer ella para que se les permitiera entrar en esa sala y les compartiera de su fe? Y los convenciera de entrar en su casa. Jamás. Una cama donde ha dormido quién sabe quién, una sala donde han estado sentados tus amantes, todos esos trofeos. No, olvídalo. Una cosa es que te haya dejado entrar, pero que ahora me convierta en lo que tú dices, jamás. Vamos a hacer las paces. Pero de que yo me convierta a ti y crea lo que tú me estás diciendo, de ti eres la de la que menos puedes. ¿Qué tuvo y se esforzó Rahab para hacer de tal manera que su padre y su madre, increíble, dejaran todo eso
agarraran sus cositas y se fueran allí a la casa del muro. Ahí van subiendo las escaleras, abriendo la puerta. Pues vamos. Así, papá, tú vas a dormir aquí y tú, mamá, aquí. Denme sus cositas, su ropita, aquí, ahí está, porque hasta entonces ella ha vivido sola. Y metió a su papá y metió a su mamá. Ahorita vengo. Y ahí va. A la casa de su hermana la mayor. ¿Y cómo le fue con su hermana la mayor? Y de todo lo que ella le dijo y le recordó. Y de cómo hiciste sufrir a mi papá y a mamá. Mujerzuela, ¿con qué cara vienes a hablarme a mí de esto? ¿Qué tuvo que hacer Rahab para convencer a sus hermanas de dejar sus casas y subirse al muro porque Jehová iba a destruir la ciudad? ¿Quién sabe? Pero sus hermanas dejaron cada una su casa. A los que tenían a sus esposos los convencieron. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Pero ahí viene la primera. Abren la puerta. Poquito más para acá, mamá. Aquí va a estar mi hermana y su esposo. Y los niños son un poquito tremendos. Ya, todavía ni entran y ya rompieron el jarrón. ¡Ay! Ojalá que Josué venga pronto. Que el Señor venga pronto, porque nuestros sobrinos parece que no les amarraron la mano de chiquitos. Pero se trata de que sean salvos. Rahab, cuidado, porque cualquier detallito les va a servir de pretexto para salirse. Ay, sobrino querido, hermoso, bonito, aquí tienes otro jarroncito para que lo rompas. Espérenme un ratito. Y ahí va. A la casa de su hermano. Ándale pues. Este es el duro, el recto, el que se encargó de consolar a sus papás, de honrar a sus papás, y ahora a la puerta está la oveja negra de la familia. Aquí está el hombre que le va a decir cuántas son 5. Y tas. ¿Qué tuvo que hacer Rahab para convencer a su hermano de dejar todo eso e irse a vivir a la casa de ella? Con su esposa, con sus 2 niñitas hermosas, con sus muchachitos. Y ahí va, con su mochilita, cada uno con su mochilita. ¿A dónde vamos? A la casa de tu tía. Yo no sabía que tenía una tía. Es cierto. Es tu tía Rahab. Yo había escuchado de una Rahab ahí en la escuela. Le decían la ramera. Vamos a la casa de tu tía, no hagas preguntas. Y ahí suben la escalerita. Y hasta la papá, la mamá, la hermana mayor, la menor, la más chica, el esposo, la esposa y los chicos brincando en los sillones. Pues aquí está el hermano menor, el mayor, el hermano menor y toda su familia. Una casa demasiado apretadita para vivir todos juntos. Pero era importante porque de eso dependía su salvación. Y nosotros, como si nunca se nos hubiesen perdonado nuestros pecados, nos sentimos ofendidos cuando algunos de nuestros hermanos o hermanas o parientes o padres nos dicen alguna cosa y cerramos la puerta y no los queremos ver en nuestra casa. Y cerramos la puerta y la oportunidad para que nuestros parientes sean salvos. Y estamos enojados porque su hijo publicó esta foto que no debía, ¿verdad? Esa muchacha que anda diciendo de mí todo esto y lo publicó en Face y en Instagram y no sé qué. Pues tienes que llevarlos a la iglesia. Jamás. Pues es el tiempo de hacer algunos ajustes, hermano y hermana. Tus familiares van a ser salvos si estás dispuesto a hacer algunos ajustes. Y a lo mejor vas a tener que quitar algunas cosas que en tu casa estorban para que ellos quepan. ¿Cómo? ¿Yo sacrificarme por ellos? Ajá. Y a lo mejor en lugar de irte de vacaciones vas a tener que ir a visitarlos a ellos y pagar un hotel por ahí para estar unos días, para ir exclusivamente a hablar del evangelio. Sí, a esos que te juzgaron,
A esos que te mandaron decir esto y esto otro, ellos necesitan ser salvos y van a ser salvos si usted está dispuesto a sepultar su orgullo, porque sus hermanos y sus tíos necesitan ser salvos. Está bien, hicieron sus cosas, pero van a ir al infierno. Y usted necesita tener compasión por su propia familia. ¿Cómo es posible que tenga más compasión por el vago que anda allí todo drogadicto y usted es el ganador de almas, estrella en la iglesia que va por los perdidos y va a las cantinas y les predica y no está dispuesto a ver a su hermana la ramera, a su tío el mantenido? ¿Cómo es posible que no tenemos un corazón por nuestra familia que se está yendo al infierno? Sí, Rahab tuvo que hacer muchos sacrificios y tuvo que tirar muchos jarrones y tuvo que tirar muchos tapetes y echar al fuego muchas fotografías que tenía allí, pero era importante porque su familia tendría que ser salva. Y debo terminar con Job. Ya no vamos al pasaje, pero Job era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios y él ofrecía sacrificios por sus hijos. Pero llegó el momento en el que Dios probó a Job y perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía, todo lo que tenía. Y cuando al final del pasaje en la escritura, solo sé que el tiempo nos ganó ya, pero si vamos a Job, nada más así de rápido, en Job capítulo 1 versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Sin perder el Job 1, 2 y 3, vamos al capítulo 42, que es el final del libro de Job, Job 42, 12. Y mire, comparemos. Su hacienda era en 1:3 de 7,000 ovejas. Cuando Dios le regresó todo lo que perdió, su hacienda era 14,000 ovejas, el doble. Tenía 3,000 camellos en 1:3 y en el 42:12 tenía 6,000 camellos. En el capítulo 1 tenía 250 yuntas de bueyes, 500 yuntas de bueyes. En el 42 tenía 1,000. En el capítulo 1 este hombre tenía 500 asnas. En el capítulo 42 tenía 1,000 asnas. Todo lo que este hombre perdió, Dios se lo dio al doble. Pero en cuanto a sus hijos, dice Job 1:2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Cuando Dios le restaura todo al doble, en el versículo 13 del capítulo 42, tuvo 7 hijos y 3 hijas. No tuvo 14 hijos y 6 hijas. ¿Por qué no tuvo el doble de hijos como tuvo de animales? Porque Job no perdió a sus hijos. Dios le dio al doble todo lo que perdió, pero si hubo algo que Job salvó fue a sus propios hijos. Cuando nosotros estamos en el ejercicio de la doctrina de la salvación familiar, tenemos que planear como Noé, tenemos que hablarles como Abraham, darles buen testimonio como los israelitas, aprovechar las adversidades y hacer ajustes como Rahab, y orar por nuestros hijos como lo hizo Job todos los días. Quizá esta noche usted necesita tomar tiempo para hacer una llamada por teléfono. Necesita por lo menos escribir un mensaje a ese pariente suyo al cual hace mucho tiempo usted no saluda. Necesita arreglar su corazón delante de Dios, porque a menos de que usted se ponga en cuentas con Dios, ese familiar irá al infierno. No le digo que es por culpa suya, cada uno es por su pecado, pero no haya sido usted una piedra de tropiezo para que su familiar no sea salvo. Oremos. Señor, bendice tu palabra y que en la obediencia a esta doctrina nosotros podamos ser entendidos de nuestra responsabilidad con los nuestros, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, pastor. Muy bien. Quisiera que tomáramos brevemente un momento. Todos tenemos familia.